Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas, es un gusto estar aquí en otro episodio del podcast Joven Verdadera. Les habla Lana y como siempre les digo, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. El día de hoy continuamos con nuestra serie en la que hemos estado aprendiendo acerca de qué hacer en esos momentos cuando sentimos a Dios distante. En el día de hoy nos vamos a enfocar un poco más en la fe y en el cómo confiar en Dios cuando no nos sentimos cerca de Él. Para ver este tema me acompaña Sara. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Lana, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Siempre me encanta poder compartir contigo aquí en el podcast de Joven Verdadera. Qué bueno, a mí también me encanta compartir contigo. Y bueno, Sara, la primera pregunta es un poquito pesada y es acerca de esos momentos en los que sentimos cierta apatía a las cosas de Dios y como que nada nos mueve. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya no sentimos nada espiritualmente? Bueno, arrancamos con un peñón de preguntas. Sí. Pero la verdad es que todas nos hemos sentido así en algún momento. Y tal vez si eres una nueva creyente, eres nueva en la fe y estás en esa etapa hermosa de descubrir a Dios, tal vez esto te parezca como imposible llegar a un punto de casi de apatía, ¿verdad? Pero la realidad es que el ser humano olvida todo tan rápido. Nos enfriamos por situaciones difíciles, por el afán del día a día, por las clases, por nuestras rutinas, tal vez por situaciones que no esperábamos y de repente, ¡pum!, nos deja de maravillar el Señor y su obra, nos olvidamos. Y ojo, si eres una verdadera hija de Dios, o sea, si le entregaste tu vida al Señor realmente, esto no significa que perdiste tu salvación, pero sí significa que te estás perdiendo del gozo de estar cerca de Él. Es como cualquier relación. Si dejas de hablar con tu mejor amiga, la relación se enfría. Y no es porque el Señor te está castigando, sino porque la comunión se rompe. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en ese desierto? Bueno, imagínate que voy a usar un ejemplo, imagínate que eres un atleta entrenando para una competencia. Estás muy motivada, enfocada, pero un día te lesionas un músculo. El médico te dice que vas a poder competir, pero que tienes que descansar esa zona por un tiempo prolongado. Y obviamente puede que te desmotives, te frustras y te sientes que tus competidores, los demás, te van a llevar una gran ventaja. Y sabes que puedes seguir cuidando tu dieta, que si entrenando otras partes del cuerpo o estudiando estrategias para ejercitar ese músculo cuando puedas volver a entrenarlo de nuevo, pero en vez decides dejarte llevar por la frustración del momento y tiras la toalla y te rindes. De verdad, no suena lógico, es No. verdad. Por un sentimiento temporal echaste a la basura años de esfuerzo, aun cuando sabías que podías volver, ¿verdad? Ahora lleva eso a tu relación con el Señor. Estabas tal vez on fire, como dicen, en un momento, pero por X o Y razón te enfriaste y perdiste el interés, o tal vez simplemente te aburres cuando estás leyendo la palabra o se te olvida orar, pero sabes que Dios sigue ahí. Sabes que entregarle tu vida al Señor fue lo mejor que te ha pasado y te recuerdas de esos momentos cuando leer la palabra te alimentaba el alma, pero hoy tal vez no sientes nada. Cuando estés ahí, no tires todo por la ventana. No te conformes con consumir chatarra espiritual cuando el pan de vida está a tu alcance. Sigue orando, sigue abriendo tu Biblia, sigue buscando al Señor aunque te sientas seca. Puede que no sea lo más divertido o lo más emocionante en ese momento, pero la fe no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes que es verdad. Búscalo de todo corazón y lo encontrarás, tal y como dice en Jeremías 29:13. Sigue viniendo a Él y pídele, Señor, no siento nada, pero devuélveme la fascinación por ti, ese amor y ese deseo de estar en comunión contigo. Él usará ese desierto en el cual estás ahora para moldear tu corazón y Él no te va a dejar igual. Amén. Como dices, la comunión con el Señor es algo que tenemos que cultivar,
Pero el sentirnos de esta manera, o sea, como casi apáticas, significa que estamos mal o que algo va mal. Bueno, de nuevo, si eres hija del Señor, si le entregaste tu vida a Él, no significa que estás condenada, pero si estás ahí, sí definitivamente es una alerta roja para evaluar tu corazón. Te toca preguntarte en ese momento, ¿será que puse un ídolo en lugar del Señor? ¿Estoy tal vez buscando llenarme con cosas que no son Cristo? A veces cuando pasamos por una época difícil es fácil justificar nuestra apatía. Sentimos que tenemos un permiso especial, entre comillas, ¿verdad? Para alejarnos de Dios porque la estamos pasando mal o estamos sufriendo. Es como Él va a entender, está bien. Pero la realidad es que debemos buscar de Él en todo momento, incluso en los momentos difíciles. Es más, borra eso. Necesitamos buscarlo aún más en la Mm, tormenta. Cuando lo único que quieres es distraerte de tu realidad haciendo scroll en tu celular, o cuando te sientes perdida, o incluso cuando estás cuestionando la bondad de Dios por una situación que estés pasando, justo ahí es cuando tienes que buscarlo con más intención. El Salmo 62, versículo 8, nos invita a esto. Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Fíjate que dice en todo tiempo. No es solo cuando todo está bien o cuando tienes ganas. Así que no te escondas de Él. Corre hacia tu refugio con todo y todas tus dudas. sí, es muy cierto eso de lo que dices. O sea, no sé por qué nos da como por distraernos cuando nos sentimos de esta manera. Buscamos como un alivio rápido, sobre todo en el scroll de redes sociales. Y en lugar de refugiarnos en él y meditar en su palabra, comenzamos a hacer cualquier otra cosa. Pero me surge la pregunta, entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre una fe real y una fe emocional? Bueno, creo que puedo responder esto usando ejemplos bíblicos. Cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, no tenía dónde descansar y segurito se preguntó y se cuestionó varias veces, wow, ¿por qué esto me está pasando a mí? Pero no dejó que sus emociones cambiaran como él percibía, a Dios. En el Salmo 142, él dice, mi espíritu desmayaba dentro de mí, y también decía, y no hay refugio para mí, y estoy muy abatido. Pero aún en medio de eso, dice con certeza, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. También vemos a Job, que cuando estaba siendo probado una y otra vez, ¿verdad? Perdió todo y sus amigos lo juzgaban y su esposa incluso le dijo que maldijera a Dios. Él se mantuvo firme, él adoró a Dios no a pesar del sufrimiento, sino que él lo adoró en medio del sufrimiento. Piensa también en Pablo y Silas. Imagínate esto. Los golpeaban injustamente, los meten en prisión y los encadenan. Y si alguien tenía razones para desanimarse, eran ellos. Pero en medio de la noche, en vez de quejarse, estaban orando y cantando alabanzas a Dios. Y por supuesto, tenemos el ejemplo más perfecto, que es Jesús. En Getsemaní, él expresó la profunda angustia que sentía delante del Padre. Él sabía que lo iban a crucificar, él sabía todo lo que él iba a tener que cargar. Él se sentía con mucho dolor, pero aún así decidió obedecer y confiar. Y lo que vemos en común de todos estos personajes bíblicos es que a pesar de sus circunstancias, a pesar de que mostraban tener emociones pesadas realmente, a pesar de todo eso, ellos reconocían la soberanía y el poder de Dios. Todo en su alrededor o a su alrededor podía cambiar y derrumbarse, pero sabían que Dios seguía siendo Dios y también sabían que Dios seguía siendo bueno. Y no es que no sentían emociones de dolor o tristeza o hasta enojo con sus circunstancias, es que no dejaban que su fe, su adoración a Dios y su postura hacia Él se viera afectada por ellas. Su adoración no dependía de cómo se sentían ni de sus circunstancias de ese momento, dependían de quién es Dios. Ellos nunca dejaron de ver eso claramente y de expresarlo. Amén. Y yo creo que cuando hablamos de esto de emociones, el sentirnos apáticas, como que vale la pena preguntarnos, seguí por eso te pregunto, ¿por qué es peligroso depender solo de lo que sentimos y de nuestras emociones cuando estamos apáticas por las cosas del Señor? Bueno,
porque nuestras emociones son muy engañosas. Si nos dejamos llevar de cada emoción cambiante, wow, qué desastre sería nuestra vida. Nosotros no somos lo que sentimos y nuestra realidad no es relativa con lo que se siente bien. Hay una verdad estable y firme, y eso es que Dios es el creador soberano y solo Él nos puede salvar. O sea, la realidad no cambia cada vez que cambian nuestras emociones. La Biblia nos recuerda que nuestro corazón puede engañarnos. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Eso no significa que debemos ignorar nuestras emociones, de simplemente no expresarlas o hacer a otros creer que nosotros estamos bien en todo momento, pero sí significa que no debemos convertirlas en nuestra autoridad final. Nuestras emociones las podemos usar como indicadores, pero no como conductores de nuestra vida. Nos muestran algo de lo que está pasando en nuestro mundo interior, pero no deben dirigir nuestra vida y nuestras decisiones. Quien debe hacerlo es la verdad nunca cambiante de Dios. Es que Él no se mueve, Él es la roca firme. Puede que nosotras nos dejemos llevar por nuestras emociones, nos alejemos, nos enfriemos, le demos la espalda y como consecuencia lo sentamos lejos. Pero nunca es porque Él se movió. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si en algún momento has pensado, no siento a Dios cerca, así que tal vez Él se alejó de mí, recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice en Romanos 8:38 y 39. Esa es la verdad, independientemente de cómo nos sintamos. Por eso la fe no se trata de seguir lo que sentimos en un momento determinado. La fe se aferra a lo que Dios ha dicho. Las emociones vienen y van, pero Dios permanece igual. Su carácter no cambia, sus promesas no cambian. Cuando nuestros sentimientos nos quieren arrastrar en una dirección, es la palabra de Dios que nos ancla en la verdad. Sí, y me encanta eso que mencionas, que la fe no se trata de seguir lo que sentimos en un momento determinado. La fe se aferra a lo que Dios ya ha dicho. Pero también es una realidad que es difícil sentirnos motivadas a buscar al Señor cuando nos sentimos sin ganas. Entonces, ¿cómo seguir buscando a Dios cuando no hay ganas? Sí, bueno, honestamente lo mejor que puedes hacer es seguir siendo consistente en tu comunión con Dios, aun cuando no tienes ganas de hacerlo. ¿Estás aburrida? Lee la palabra. ¿Te sientes confundida? Ora. ¿Quieres distraerte? Adóralo. ¿No tienes ánimo de hacer ninguna de esas cosas? Hazlo como sea. No vives en base a tus emociones. Vive con la convicción de que tu Dios merece adoración y merece tu tiempo, aun cuando no lo sientes. En preparación para este episodio encontré un artículo en el blog de Joven Verdadera que se llama Cuando no tengo deseos de orar, escrito por Betsy Gómez. Y el artículo completo es muy bueno y las animo a buscarlo, pero quería enfocarme en algunos consejos prácticos que encontramos ahí. Betsy nos dice, primero, no trates de redimir tu falta con un plan de oración complejo. Si lo único que puedes decir es, Señor, ayúdame, pues que esa sea tu oración una y otra vez. 2. Pide al Señor que abra tus ojos a los pecados de los que necesitas arrepentirte. Arrepiéntete y corre a Cristo con la confianza de que su gracia siempre es suficiente para tu necesidad. 3. Llena tu mente de la palabra de Dios. Léela, estúdiala, escúchala, convérsala y órala. 4. Pídele al Señor que incline tus afectos a Él. Desconéctate de todo lo que esté haciendo menguar tu pasión por el Señor. Decídete a hacer morir las pasiones pecaminosas que te envuelven. Y sé intencional en recordar las maravillosas verdades del Evangelio. Deja que tu corazón se cautive por ellas. 5. Ora todo el tiempo. No limites tu tiempo de oración solo a un momento específico. Deja que la oración le dé forma a todo lo que haces. Habla con Dios mientras haces las tareas ordinarias del día a día. Y esta lista está súper buena. Lo único que creo que agregaría es que encuentres a una hermana con más madurez espiritual para que camine contigo en medio de este tiempo, en toda tu vida, pero es tan vital en medio de los momentos cuando nos sentimos alejadas.
Sé honesta con el estado de tu corazón y sé intencional con rendirle cuentas. A veces sentimos que si somos honestas o que si confesamos nuestros pecados, nadie nos va a entender. Nadie ha estado ahí antes, no, nosotras somos las únicas pasando por eso. Pero créeme, joven que escuchas esto, no estás sola, de verdad, recuerda eso, no estás sola. Nuestra fe es una que se vive en comunidad, con el apoyo de hermanos que también están buscando exaltar a Dios y parecerse más a Cristo, que tienen que trabajarlo, que no es algo que les viene que son personas perfectas. Todos somos pecadores buscando parecernos más a Cristo y adorarle a Él. Entonces, no trates de superar esta etapa sola. Hay mujeres con muchos años más en la fe que han estado donde estás ahora, tal vez más de una vez incluso, y que están deseosas de caminar contigo y de compartir esa sabiduría que el Señor les ha dado y darte consejos sobre cómo superar o cómo pasar por esto, siempre aferrándote al Señor. Amén. Me encantan esos puntos prácticos y también eso que agregaste, o sea, es muy cierto. En el caminar cristiano no es algo para hacerlo sola. No, para nada. Y el Señor nos ha bendecido con mujeres maduras, tal vez en nuestra iglesia, incluso en nuestra familia. Así Y, es. y para terminar, si hay alguien que se siente desconectada de Dios, ¿qué le dirías? Sí, creo que te diría, no te des por vencido. No te dejes llevar por las mentiras del enemigo que te dicen que lo que estás sintiendo en este momento es lo que te define, o aún peor, lo que define a Dios. Él te espera con brazos abiertos y Él quiere que seas honesta. Él quiere que vayas donde Él una y otra vez. No importa si vas corriendo a donde Él, si vas llorando, desesperanzada, o si vas a donde Él hasta emocionalmente seca. Solo Dios te puede dar descanso y esperanza y Él te está esperando para que vuelvas a Él. Amén. Solo Dios nos puede dar descanso y esperanza. Muchas gracias, Sara, por acompañarnos el día de hoy. Fue un tiempo de mucha edificación. Lo fue para mí y estoy segura que para las chicas que nos escuchan. Y para las jóvenes que nos siguen escuchando, me gustaría dejarles con el momento de la verdad antes de cerrar. Quizás hoy te identificas con esa sensación de apatía espiritual. Lees tu Biblia y parece como que nada pasa. Oras y sientes que tus palabras no pasan del techo. Vas a la iglesia, escuchas un podcast, tal vez como este mismo, o un sermón, pero tu corazón se siente distante. Si ese es tu caso, recuerda esta verdad. Tu relación con Dios no está sostenida por tus emociones, sino por su fidelidad. Tus sentimientos cambian constantemente y van a seguir cambiando, pero Dios no cambia. Él sigue siendo bueno, sigue siendo digno de confianza y sigue estando cerca de sus hijos, aun cuando nosotros no lo sintamos. No permitas que la falta de emoción te convenza de abandonar los medios de gracia que Él te ha dado. Sigue abriendo tu Biblia, sigue orando, sigue congregándote, sigue buscando al Señor. No porque siempre tengas ganas, sino porque Él es digno y porque su palabra es verdad. Si hoy te sientes distante del Señor, como nos decía Sara, no corras lejos de Él, corre hacia Él. Puede que no sientas mucho en este momento, pero Él sigue siendo tu refugio, tu esperanza y tu porción para siempre. Y lo que dice su palabra es cierto. Y nada, les dejo con esto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Pero ya sí, antes de despedirnos, quiero invitarte a la Conferencia Mujer Verdadera 2026. Será un tiempo precioso para aprender la palabra, adorar juntas, aprender más del Señor. Y sí, te esperamos por allá. Puedes encontrar toda la información en mujerverdadera26.com. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.